tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagar de lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagar de lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagar de lo que soy. Pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Y por eso hoy elevo a ti mi voz. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta oportunidad, mis amados hermanos. Doy gracias a nuestro Padre Celestial, pues Él en su infinita gracia y misericordia nos da el privilegio de poder compartir de su palabra bendita y la oportunidad que nuestro hermano pastor Gustavo Galicia pues nos permite también para compartir con el pueblo de Dios. Y es algo que nos llena de gozo y por supuesto de gran bendición el poder compartir el mensaje de la palabra. Voy a invitarle en esta hora que haga conmigo una oración pidiendo que
el Espíritu Santo nos guíe a través de la bendita palabra y que hable a nuestra vida conforme al propósito divino. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por la oportunidad de escudriñarla y aprender de ella. Te rogamos que tu Santo Espíritu encuentre en cada uno de nosotros un corazón dispuesto, accesible para recibir tu enseñanza. En el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Voy a invitarle a que me acompañe a un versículo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 2, versículo 11, y que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito el nombre del Señor. Titulamos en esta ocasión nuestro tema: no demos ventaja al enemigo. Repito, no demos ventaja al enemigo. Esto es algo que cuando cualquier ejército tiene que enfrentar a otro, siempre disponen de un servicio de inteligencia, de gente preparada que se encarga permanentemente de tratar de conocer las estrategias de sus enemigos. Se especializan muchos en poderse inmiscuir, de poder ingresar y conocer las armas, conocer las estrategias y todo lo que el ejército enemigo posee. Esto no es nada nuevo. Hay un relato allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, segundo libro de Reyes, capítulo 6, y en el versículo 8 nos habla que el pueblo de Israel tenía conflicto, tenía batalla, tenía guerra con Siria. Dice ahí el versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, este rey dijo: en tal lugar estará mi campamento. No cabe duda que había elegido un lugar estratégico. Había elegido, así como nosotros hemos visto muchas veces, batallas, combates, donde precisamente buscan cómo sitiar al enemigo de tal manera que no pueda defenderse, ni mucho menos huir, que no pueda escapar y que sean presa de aquellos que han elegido un lugar específico para esperarlos y atacarlos. Era esto exactamente lo que el rey de Siria había hecho. Me imagino consultando con sus generales, consultando con su gente especializada en batalla. Acordaron y dijeron: este es el lugar indicado. Aquí vamos a establecer nuestro campamento de tal manera que cuando venga el rey de Israel con su gente, ni siquiera se esperen lo que les va a pasar. Los vamos a tomar por sorpresa. Eso es algo que actualmente
el enemigo de los hijos de Dios permanentemente anda buscando, anda viendo de qué manera nos descuidamos, en qué área nos descuidamos. Y el apóstol Pedro, allá en la primera carta, en el capítulo 5 y versículo 8, dice precisamente que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues de la misma manera encontramos que en Efesios capítulo 6 y verso 12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores en los aires. Pero eso lo que nos está confirmando que el pueblo de Dios, así como Israel en aquel tiempo se mantenía librando batallas, el pueblo de Dios hoy por hoy se encuentra de la misma manera, enfrentando al enemigo, enfrentando batallas. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice acá a los corintios? Les dice que no gane ventaja sobre nosotros el enemigo. Y luego dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Definitivamente, este enemigo de los hijos de Dios se mantiene, como el caso de este rey de Siria, buscando las áreas, los terrenos en donde el Hijo de Dios pueda ser vulnerable. El enemigo, así como vemos ahí en ese capítulo 6 del segundo libro de Reyes, el enemigo estaba buscando cuál era el mejor terreno para ganar ventaja. Yo preguntaría hoy, mi amado hermano, ¿cuál es el terreno donde nuestro enemigo sabe que gana ventaja sobre nosotros? Porque definitivamente todos tenemos ciertas áreas de flaqueza, ciertas áreas de debilidad. Y eso es precisamente lo que el enemigo quiere aprovechar, tomar ventaja de las debilidades de los hijos de Dios. Conocer en qué terreno tú y yo vamos a ser vulnerables, vamos a ser presa fácil. Encontramos, por lo tanto, que hay diferentes terrenos, como por ejemplo el orgullo, el cual es pecado. Y el enemigo lo sabe y por supuesto que quiere hacernos caer en él. Dice Proverbios capítulo 21 y verso 4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Por lo tanto, cuando el enemigo conoce que en un hijo de Dios una de sus debilidades es el orgullo, empieza inmediatamente a trabajar a través de esa debilidad, a trabajar en ese terreno, conociendo que va a ser presa fácil para vencerlo. Debemos entonces tener cuidado de en esa área, no darle ventaja a nuestro enemigo. Hay un sinfín de terrenos en los cuales el enemigo quisiera atacarnos, conociendo que ahí
en esa área somos vulnerables, somos débiles. Otro terreno podría ser el de la vanidad. Y ese es un terreno que verdaderamente el enemigo utiliza mucho, de diferentes maneras. El Salmo 4, versículo 2, dice: hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y pregunta el Señor: ¿amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? O sea, de por sí, el hombre ama la vanidad. No en balde, Salomón, allá en Eclesiastés, escribe bastante y hace mucho énfasis en que todo es vanidad. Porque mucho nos movemos por vanidad. Mucho nos movemos por satisfacer ciertas áreas de nuestro propio ego, las cuales son manejadas por vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Aquí mismo en los Salmos, en el Salmo 39, versículo 11, dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. O sea, lo que el hombre considere que es lo mejor que tiene y de lo cual se jacta con vanidad, el Señor dice que deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Qué triste que ahí pues generaliza esta palabra. Cuando dice ciertamente vanidad es todo hombre. ¿Qué hace la diferencia? Cuando realmente podemos poner en las manos del Señor nuestra vida y le podemos decir, así como Juan el Bautista: a ti te conviene crecer y a mí menguar, para que de esa forma verdaderamente haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual dice, se humilló. Alguien que verdaderamente se humilla, experimenta esa humildad, hace todo lo contrario del vanidoso. Solo de esa manera es como nosotros podemos marcar la diferencia de lo que aquí dice. Ciertamente vanidad es todo hombre. El Salmo 94, en el versículo 11, de la misma manera dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y terminando ahí en Efesios, capítulo 4, Efesios 4, 17, refiriéndonos a ese terreno tan aprovechado por el diablo, como lo es la vanidad, dice: esto pues, decía el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. O sea que sí, puede haber una diferencia. Se puede andar de manera diferente a todos los demás.
Si al fin y al cabo a eso fuimos llamados. El Señor nos dice que fuimos llamados a ser un pueblo diferente, una nación diferente. Y es precisamente el ajustarnos a esa voluntad perfecta de Dios la que marca esa diferencia en los hombres. No queremos darle ventaja a nuestro enemigo, pues cuidémonos de este terreno que tanto aprovecha, como es el de la vanidad. Algo también bien difícil de controlar y que el enemigo usa mucho es el carácter. ¿Cómo es nuestro carácter? Pero si nos empecinamos y decimos, bueno, es que al fin y al cabo así he sido, así soy y así seré, pues por supuesto que con mayor facilidad nuestro enemigo utilizará ese terreno para vencernos en batalla. ¿Qué nos dice allá el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 5 y versículo 6, de cuando viene Caín y presenta su ofrenda, y esta no es agradable al Señor? ¿Cuál fue la reacción de Caín? Dice que inmediatamente se ensañó. ¿Entendemos qué es eso de cuando una persona se ensaña? Es sentir una cólera, un enojo, pero es una cuestión incontrolable. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Se enojó terriblemente. Y el enemigo, por supuesto, utilizó ese terreno en Caín. De la misma manera, encontramos que en Proverbios capítulo 22, Proverbios 22, versículo 24, la palabra bendita del Señor nos dice: no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. En verdad que es un tanto incómodo cuando uno anda con alguien que no logra controlar su carácter. Está uno diciéndole, no, cálmate, mejor deja el asunto por la paz. No, es que cuando se meten conmigo vos. ¡Ja! Yo recuerdo que en una ocasión iba con un compañero de trabajo y en una de esas manifestaciones campesinas que pues nos detenían en la carretera todo el día, cuando llegamos al lugar ya no logramos pasar. Tuvimos que esperar toda la jornada, todo el día en ese lugar, yo acompañado por un compañero de trabajo. Cuando al final dieron paso libre nuevamente, pues todo mundo quería meterse, y vino alguien y se nos metió enfrente cuando nosotros íbamos en nuestro carril adecuado. Pues este compañero de trabajo sencillamente dice, vos, a mí nadie me hace eso. Y empieza a buscar algo para pegarle al que se había metido delante de nosotros. Por supuesto que el otro también detuvo su vehículo y se bajó con arma y empieza a amenazarnos de una manera terrible. Por eso es que la palabra del Señor entonces mejor nos enseña y nos dice
que no tengamos nosotros participación con estas personas que no logran controlar su carácter. Leíamos ahí 22, 24 de Proverbios. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Gracias a Dios logramos calmar a este muchacho. Si no, posiblemente el hermano Luis Argueta, en la presencia del Señor, podría estar a estas alturas. Porque nosotros no dimensionamos muchas veces lo que este peligro realmente puede significar a nuestra vida. Y es algo que definitivamente el enemigo aprovecha. Es un terreno que el enemigo usa para ganar sus batallas sobre los hijos de Dios. Es que yo ya he logrado superar esto y lo otro, pero mi carácter, eso sí, definitivamente, yo sigo siendo igual. Entonces el enemigo sigue aprovechándose de esa área. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle al Señor que sea Él quien moldee nuestro carácter. No es el apellido, ni tampoco el origen. Es que todos los de por allá de donde yo, dicen, somos iguales. O se me subió el apellido a la cabeza. Cuando dejamos que todas esas cosas el Señor las controle, se marca la diferencia. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no le demos ventaja al enemigo. La palabra bendita del Señor, tan sabiamente inspirada, conoce que pueden haber momentos en los cuales nosotros pues nos enojemos. Somos humanos y esta humana naturaleza y esta carne se revela muchas veces. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor ahí en Efesios capítulo 4, versículo 26? Acompáñeme, Efesios 4, 26. Dice ahí la bendita palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. O sea, de repente podemos tener un enojo por algo, porque, repito, tenemos esta humana naturaleza. Entonces, como que nos da un cierto permiso, pero ¿hasta dónde? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Si eso no sucedió durante la mañana o al mediodía, que no permitamos que llegue la noche, llegar a nuestra cama y todavía empurrados, como decimos, sino buscando cómo darle solución a ese problema y que no se agrande en nuestra familia. Es que hasta que no venga y me pida perdón. Y de repente ni la razón tuvo. ¿Qué sigue diciendo? El versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. Porque ¿qué hacemos cuando dejamos que vayan creciendo los problemas? Pues sencillamente que vienen e incluso traen a la vida del ser humano raíces de amargura. Y a un enojo incluso viene y produce ira en la persona. Cada vez se agranda más la situación. Y eso es lo que el Señor nos dice. Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque con eso
gana ventaja en ese terreno en el cual le hemos abierto la puerta para que nos ataque. Rápidamente vamos y vemos otro terreno que el enemigo aprovecha. Placeres. ¿Qué mejor ejemplo que la parábola del sembrador? Allá en Lucas capítulo 8, versículo 14, donde dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué cosa? Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Si el enemigo, hasta el mismo Señor Jesús, le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Claro, placeres son los que el enemigo quiere ofrecer para que el hombre no tenga la más mínima intención de buscar a Dios y sentir la necesidad en su interior de tener la presencia de Dios. La pereza es otro terreno que el enemigo utiliza. De la pereza encontramos algo que nos dice ahí Proverbios capítulo 19, Proverbios 19, 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Conocemos que esta bendita palabra la aplicamos de manera literal y podemos hablar de aquellos que son dormilones físicamente. Pero de la misma manera aplicamos esta palabra a lo espiritual. Todo aquel que es perezoso para conocer más de Dios. Todo aquel que es perezoso y no escudriña la palabra. No dobla rodillas para orar y estar en constante comunión con Dios. Inevitablemente llegará el momento de un adormecimiento, así como dice esta palabra. Sencillamente, el que es perezoso, dice, caerá en profundo sueño. Rápidamente, otro terreno que el enemigo utiliza es el miedo. Ciertamente, es un sentimiento muy normal. Y por supuesto que todos decimos cuando nos dicen algo o creemos ver algo, mira, hasta se me enchinó la piel y se me puso la piel de gallina y sentimos algo raro, es algo de nuestra humana naturaleza. Pero por supuesto, algo que fue trasladado desde el pecado de Adán. ¿Por qué se escondió Adán y Eva cuando se vieron desnudos? ¿Qué le respondieron al Señor? Es que te oímos venir y tuvimos miedo. Algo que no habían experimentado antes. Y a partir de ahí, el miedo ha sido utilizado por el diablo para que el ser humano no pueda tener victorias.
para que el ser humano no crezca, para que el ser humano sea vencido por el diablo, el miedo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que el perfecto amor echa fuera el temor. Y es Dios mismo quien en nosotros hace dar un espíritu diferente, pues así está escrito: no habéis recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese miedo que fue engendrado desde Adán a todos los hombres, el Señor lo transforma y nos da seguridad. Porque lo más terrible es cuando una persona es insegura. Cuando una persona es insegura, le despeja otro terreno al enemigo para ser atacado, como son los celos. Ese es otro terreno terrible. ¡Cuánto fracaso en los hogares! ¡Cuánto fracaso en las familias! ¡Cuánto fracaso en las parejas! Consecuencia de los celos, que por supuesto son producto de inseguridad. Pues los celos no son de Dios. ¿Qué dice Santiago 3:16? Vamos a ir terminando con esto. Santiago 3:16 dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Primera de Corintios 3:3 también nos habla de esto. Si rápidamente vemos Primera de Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Por supuesto que los celos entonces son de la carne. Y el enemigo se aprovecha de esto como un terreno en el cual gana ventaja sobre nosotros. Pero repito, ese versículo que tomamos como base, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Regresemos a ese pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 6, donde dice que el versículo 11, y el corazón del rey de Siria se turbó. Se turbó por esto, porque ya no tenía ninguna estrategia secreta. Ya no tenía nada como sorprender a aquel pueblo de Dios, porque le era revelado al varón de Dios, a Eliseo, todas las estrategias que aquel hombre en lo más secreto de su cámara llegaba y decidía. Entonces dice, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? O sea, ¿quién de los que están aquí con nosotros es traidor, es espía y le está sirviendo al rey de Israel? Pero aquí, poco más adelante, hay alguien que le dice. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara
más secreta. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con los hijos de Dios. Precisamente revelar cuáles son las estrategias del enemigo para que no caigamos en sus trampas. Por eso el profeta Jeremías escribe allá en el capítulo 33 y versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de la misma manera, ahí Santiago, a quien acabamos de citar hace un momento, en el capítulo 4 y versículo 7, escribe, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Todo lo que tenemos que hacer, aun cuando estemos conscientes que hay terrenos los cuales el enemigo puede aprovechar en nuestra vida, si nos sometemos a Dios y resistimos al enemigo, sencillamente huirá de nosotros. Será turbado así como aquel rey de Siria, y saldremos victoriosos siempre por la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso. Damos las gracias al Señor por su palabra en esta hora, y que ésta haga aquello para lo cual Él la ha enviado. Padre, que estás en gloria, te damos gracias por tu bendita palabra. La recibimos con gozo, Señor, para atesorarla en nuestros corazones, y que en su momento oportuno dé su fruto conforme a tu propósito. Bendice a cada uno de aquellos que la han de escuchar, Señor, y que venga y sea bendición, sea edificación y sea fortaleza en cada uno de tus hijos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, y será en una próxima ocasión cuando tengamos el gusto de volver a saludarnos. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.